Le quiero dar la bienvenida a la diputada Lorena Villavicencio. Ella es diputada por Morena. Y justamente tenemos que hablar muchos temas. Lorena, gracias por estar con nosotros. ¿De qué? Mucho gusto en estar aquí con tu público y contigo, siempre. Muchas gracias, diputada. Pues bueno, mucho se ha hablado de la desaparición de los 109 fideicomisos. Diputada, primero que nada le quiero preguntar, ¿cómo votó usted? Bueno, yo anuncié desde que vi cómo estaba el dictamen, lo leí concienzudamente y decidí votar en contra porque me parece que el origen del problema que se generó en la Cámara fue justamente la elaboración del dictamen. Se tuvo suficiente tiempo para hacer una evaluación de fideicomiso por fideicomiso para ver si efectivamente se encuentran o no en la opacidad, como se ha señalado, y si están cumpliendo el objetivo para los que fueron creados. Pero lamentablemente en el dictamen se hizo una generalización de los fideicomisos, de que eran opacos y que no estaban funcionando, y esto pues evidentemente no se acreditó plenamente en el dictamen. Por eso voté en contra, porque además estamos hablando de fideicomisos que son sumamente importantes, como es el mecanismo de protección de defensores de derechos humanos y periodistas, como también es el fondo para víctimas, que también fue afectado, como es el tema de Fidecine, que es un recurso que ha permitido el crecimiento de la industria cinematográfica con nuevas propuestas, y también me preocupó de manera particular el tema de CONACYT. Y quiero referirme a este tema porque acabo de ver algunas notas recientes donde se declara por parte de la directora de CONACYT que efectivamente hubo mala utilización de los recursos públicos en algunos de estos fideicomisos, porque son varios de CONACYT, son muchísimos, son creo que más de 33, y la verdad es que esto me confirma que mi votación fue adecuada, porque lo que tendríamos que haber tenido en el dictamen es una valoración puntual de fideicomiso por fideicomiso y a partir de ahí tomar una decisión, pero no una decisión general, porque creo que estamos afectando a muchas personas que han trabajado de manera honesta, que están contribuyendo a la ciencia, tecnología, a la investigación en este país, al cine, y que también están siendo apoyadas en sus derechos humanos fundamentales. Ese fue básicamente mi razonamiento. Se me hace que francamente tu razonamiento tiene una línea de pensamiento. Ahora, me llama tremendamente la atención, diputada, y usted que es miembro del partido político que justamente votó por desaparecerlo, el encontrar la razón de por qué en este pensamiento tan claro que acabas de poner, de entrada, no hay una investigación para calificar a todos los sindicatos, a todos los fideicomisos como opacos. Inclusive cuando le preguntaron al presidente, el presidente dijo: informaremos cuando se hagan las investigaciones. ¿No le llama la atención que se haya votado a favor de desaparecerlos, dejando libres 68 mil millones de pesos? Lo que me preocupa es ver a un partido que está votando como yunque, que está votando por votar como le indican, sin una investigación, como usted bien hizo su tarea. Bien, yo pienso que aquí hay una responsabilidad también de la propia Comisión de Presupuesto y del propio coordinador de Morena. ¿Por qué? Porque también nosotros tenemos que contribuir haciendo las investigaciones correspondientes, haciendo acopio de la información para poder presentar un dictamen adecuado y que realmente acredite plenamente estas dos caracterizaciones que se hicieron de que son opacos o que no sirven a su propósito. El problema que estamos teniendo, yo lo veo desde la Cámara de Diputados, es que se nos olvida que también nosotros tenemos una responsabilidad frente a los ciudadanos y que la tenemos que ejercer. Aquí yo he sido muy libre y he opinado de diferente manera a mi grupo parlamentario cuando considero que no estamos votando algo que refuerce, digamos, nuestra línea política o las propuestas que votaron los ciudadanos en las urnas. Entonces, sí me parecería que ahí estamos teniendo una falla muy seria de coordinación y de discusión a fondo de los temas
y de complementar el esfuerzo que están haciendo, digamos, desde el Ejecutivo, que nos mandan una propuesta general. Bueno, pues lo primero que yo haría si fuera la presidenta de la Comisión de Presupuestos es decirle a Hacienda, dame los elementos para que realmente podamos determinar si se cumple o no con los propósitos y se justifica la extinción o no de los fideicomisos. Eso no se hace. Entonces, tenemos que asumir la parte de responsabilidad que nos corresponde, porque yo te puedo asegurar que seguramente la discusión será distinta en el Senado de la República, y ahí a lo mejor tendrán la oportunidad de ver algunos fideicomisos que no se han extinguidos, porque encuentran que están logrando su objetivo, que están aportando al desarrollo de este país y que por lo tanto no merecen ser extinguidos. Eso es lo que yo esperaría. Que se valore. ¿No le parece extraño que el fideicomiso de la Sedena para compra de armamento, que no solamente no se extinguió, sino aumentó su presupuesto en 1000%? El fideicomiso de aduanas, que tiene 71 mil millones de pesos detrás de él, que también ha sido acusado de opacidad y corrupción, y en especial con un personaje, con Ricardo Peralta, que fue administrador de las aduanas durante su momento y que hoy está detrás de la campaña de Mario Delgado. ¿No se le hace raro que estos dos fideicomisos, que nada más en sí suman 100 mil millones de pesos, no se hayan tocado? Yo creo que el ejercicio debió haber incluido el ejercicio de rendición de cuentas y transparencia. Efectivamente debió haberse hecho sobre todo los fideicomisos y realmente cumplir con el objetivo de verificar si están cumpliendo o no, contribuyendo al desarrollo y al fin por el que fueron constituidos. Esa es mi postura. Yo estoy en contra de que se utilicen recursos públicos indebidamente, desde luego, y lo quiero decir tajantemente. Sin embargo, si no acreditas eso, lo que se ve o lo que se piensa por parte de quienes resultan afectados es un atropello. Y lo digo porque además tuve la oportunidad de platicar con defensoras de derechos humanos que están protegidas por este mecanismo que está adscrito a la Secretaría de Gobernación, y la verdad es que, no se explican por qué un mecanismo que funciona tan bien, donde además no hacen uso ellas de recursos. O sea, los recursos los siguen manejando la Secretaría de Hacienda para los objetivos que les van planteando. Entonces, y ese es otro elemento. En todos estos fideicomisos, son fideicomisos públicos que, de acuerdo al artículo 6 de la Constitución, están obligados a ejercer los recursos con transparencia y están sometidos a un régimen de fiscalización muy fuerte, donde participa en muchos de estos comités el propio secretario de Hacienda. Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué el secretario de Hacienda no aportó los elementos suficientes? ¿Por qué vamos a ir conociendo una historia después de haberla extinguido y a lo mejor... en algunos casos a lo mejor se extinguieron adecuadamente, pero en algunos otros no? Entonces esto no lo podemos seguir trabajando así. Tenemos que trabajar con mucha seriedad. Dime una cosa, diputada, ¿tú crees, y te lo pregunto directo, tú crees, diputada, que los diputados que votaron a favor sepan qué es un fideicomiso o simplemente se dejaron llevar por un discurso político? Porque hasta donde yo entiendo, donde yo estudié, los fideicomisos son en sí una herramienta para transparentar, son una herramienta jurídica inclusive que atrae ciertas responsabilidades y tiene ciertas ataduras, y simplemente irse por el discurso, es que los fideicomisos, cuando ni siquiera saben qué es. No puede ser que los diputados no sepan que los fideicomisos están sujetos a la Ley General de Transparencia, que tienen fideicomitentes, que tienen fiduciarios, que tienen una forma de transparentar el uso de sus recursos. Nada de esto se investigó y simplemente nos dejamos ir por este tobogán político de ay, es que ya satanizaron los fideicomisos sin siquiera saber qué significa un fideicomiso. Eso me preocupa todavía más. A mí también me preocupa muchísimo. Ahí tenemos cada uno de nosotros responsabilidades, pero también, insisto, hay una dinámica en el grupo parlamentario donde no se discute prácticamente nada. Y obviamente pues estos argumentos empiezan a pesar. Conocemos los dictámenes muy tarde y prácticamente un día antes de votarlos, y no podemos continuar con esta dinámica. Y decirte en concreto que
que creo que hay como algunos fideicomisos que en el pasado efectivamente se utilizaron indebidamente, y eso permeó la discusión en Morena, o la visión de muchos diputados y diputadas de Morena. Tenemos el caso del Fobaproa, tenemos el caso incluso del propio Fondem, que en algún momento hubo denuncias de mala utilización de los recursos. Y a partir de esos datos y de un estudio que hizo Fundar, donde ahí se señala que muchos fideicomisos han sido utilizados indebidamente, que incluso las licitaciones que se hacen a modo, o que ahora, tienen pero yo creo que nadie pone en duda eso, ¿no, diputada? Digo, si está eso, hay una manera de transparentarlos, de auditarlos, de arreglarlos, no de destruirlos. Lo mismo nos pasó, pues, calva la referencia con el aeropuerto que estábamos por hacer, que cancelamos. En lugar de relicitar, en lugar de buscar sanear, en lugar de buscar hacer las cosas, pero hacerlas, decidimos destruirlas para ver qué hacemos. Ahora esta bolsa de dinero se va a la tesorería y entonces sí, a ver cómo le etiquetan. A ver, es que están garantizados los apoyos. ¿Garantizados en figura de quién o qué? Efectivamente, coincido plenamente contigo. Yo creo que no debemos pensar que porque en algunas instituciones cometieron actos delincuenciales o desviaron recursos, esto es motivo suficiente para desmantelar las instituciones o desmantelar todos los fideicomisos. Me parece que esa no debe ser nuestra postura. Nuestra postura es, si funciona una institución y tiene algunas fallas, pues hay que perfeccionarla, lo mismo que en los fideicomisos. Hay fideicomisos que funcionan muy bien, que están absolutamente fiscalizados, que además no solamente reciben recursos públicos, como es el caso de los centros de investigación, sino también son instrumentos que para ellos son indispensables para poder recibir apoyos internacionales, como es el caso del CIDE, por ejemplo, y que ahora no va a poder recibir esos apoyos internacionales. Y estás afectando a muchísimos jóvenes que se han convertido en investigadores y que están aportando elementos para las políticas públicas, la generación de políticas públicas en este país. Entonces, no debe ser nuestra postura de terminar con todo, nada más porque vienen del pasado. Hay instituciones que son muy positivas, hay que cuidarlas, hay que mejorarlas siempre, hay que establecer mecanismos de fiscalización muy severos para garantizar que efectivamente no haya un uso indebido de los recursos. Esta es mi postura y la sostengo. Ahora, creo que lo que tenemos es que garantizar dos cosas desde mi punto de vista. Una, que el Senado de la República haga una evaluación uno por uno, que lo debimos hacer nosotros, y también garantizarle a las víctimas, a los defensores de derechos humanos, incluso a los centros de investigación o CONACYT, pues un mecanismo claro de cómo se van a utilizar los recursos, porque si lo que estamos buscando es transparencia y rendición de cuentas, pues tenemos que establecer un mecanismo claro que le dé certeza a todos los que hoy se sienten afectados y sienten que les dimos la espalda. Muchas gracias, diputada Lorena Villavicencio. Le agradezco muchísimo por sus palabras y bueno, ya ojalá y tengamos la oportunidad de seguir platicando. Lorena, te tengo que decir que luego me cuesta mucho trabajo encontrar a diputados de Morena que quieran compartir estos micrófonos, y lo único que queremos es escuchar su voz. Les agradezco mucho, Lorena, en verdad te agradezco muchísimo. Habla de una mujer plural. Siempre abierta al diálogo, a escuchar a los demás. Me parece que la democracia es justamente eso. Y muchas gracias, diputada. Tus ideas y tus visiones. Así es, te agradezco muchísimo, diputada Lorena Villavicencio.